Me llamo Leonor Morales. Tengo 65 años. Me desperté la mañana de mi cumpleaños en un silencio que pesaba. Ni globos, ni música, ni un feliz día que rompiera la quietud. Solo la luz opaca colándose por las persianas y el zumbido tenue del calentador en mi departamento. No esperaba nada, pero hasta el vacío puede clavarse como espina. Desde la sala, escuché a mi hija llamarme. «Mamá, abre esto», dijo con esa sonrisita que conozco de sobra, la que usa cuando cree tener la sartén por el mango. Sobre la mesa había una cajita envuelta con esmero, de esas que esconden algo calculado, preciso. Me acerqué despacio, estudiando los dobleces del papel, el lazo perfecto y la mirada que me lanzó por encima. Era la misma que ponía cuando quería recordarme que mandaba ella. Mi esposo se fue hace años, y mi hija era lo más cercano a familia que tenía. Pero los rencores chiquitos y las broncas calladas se habían acumulado como polvo en los rincones. Levanté la tapa esperando tal vez una llave, un libro, algo que dijera «te veo, te valoro». En cambio, había un boleto de camión solo de ida. Se me cayó el alma a los pies antes de que pudiera subir. 3 horas para salir. Ni una palabra. Solo el mensaje clarito «vete». Me miró. La sonrisa se le ensanchó. Satisfecha con el golpe, «suerte», soltó cortito, ensayado, casi de telenovela. La miré a ella, luego al espacio vacío donde habría estado mi mamá. Se fue hace años, sin nadie que mediara, que suavizara las aristas. El cuarto se achicó. El aire se hizo plomo. Doblé el boleto con cuidado y lo dejé en la caja. No hablé, no lloré, no discutí. La abracé rápido, no por consuelo, sino como despedida de lo que fue y ya no sería. El silencio. Decidí. Era más fuerte que cualquier grito. Agarré mi mochila y salí. Cada paso firme, liberador. La ciudad zumbaba afuera, indiferente a mi partida, pero prometiendo un futuro que sería solo mío. La puerta se cerró atrás, y con ella el capítulo que había vivido tanto tiempo. Lo que viniera ya no lo moldearía en sus juicios. Sería mío entero, y estaba lista para enfrentarlo. Ya sentada en el camión, el traqueteo de las llantas me removió recuerdos que tenía guardados bajo llave. Pensé en los años criando a mi hija, las noches en vela cosiendo sus disfraces para las funciones escolares, mientras mis sueños se oxidaban en un rincón. Recordé las mañanas sin desayuno para que ella repitiera, las tardes malabareando 2 trabajos para que no faltara, y el dolor sordo en el pecho cuando ponía los ojos en blanco ante otro regaño mío. «Mamá, no entiendes», me espetó una tarde cuando la pillé revisando su tarea. El tono filoso, desdeñoso, y por primera vez sentí lo invisible que era. Me había entregado por completo, pero el reconocimiento casi nunca salía de su boca. Su papá se fue hace décadas, y aunque aportaba a su modo, era apoyo callado. La casa era mía para llevar. Los años llenos de batallas que nadie veía. Una noche se plantó frente a mí, manos en la cintura. «No captas, mamá. La vida no es solo sacrificarte por mí». Me dolió, aunque sabía que tenía razón. Era invisible. Mi esfuerzo se daba por sentado. Mi presencia era mueble. Recordé sus fiestas de cumpleaños, sus recitales, los premios que aplaudí, las lágrimas que sequé, todo sin queja, pero siempre esperando una mirada, una sonrisa, una palabra. En cambio, era ruido de fondo, alguien a quien aguantar, ya grande. La distancia emocional creció. Sus palabras cortaban sin ton ni son. Su aprobación era un espejismo, y la gratitud duraba lo que un suspiro. Mi voz en casa se volvió medida. Mis respuestas cuidadas. Aprendí a sortear las guerras mudas, a cargar la frustración con dignidad. Y ahora, décadas después, con el paisaje de la Ciudad de México difuminándose por la ventana, caí en cuenta de cuánto había cargado sus expectativas, sus juicios, sus desaires. Junté las manos en el regazo, sintiendo el dolor viejo,
pero también una claridad extraña. Los sacrificios me habían moldeado, pero nunca me definieron. El camión arrancó, las llantas agarrando el asfalto mientras me acomodaba en la fila del fondo. Sostenía la mochila en las piernas, los dedos rozando el boleto de ida que mi hija me había encajado. 3 horas a Veracruz. Y los años que cargaba de pronto se sentían ligeros en el pecho. Una voz chiquita rompió el silencio. Señora, ¿quiere comprar un boleto? Bajé la vista. Un chamaco de unos 12 o 13 años, con chamarra gastada y manos sucias de tierra, me tendía un cachito de lotería, los ojos nerviosos, saltando entre pasajeros, rogando que alguien soltara un peso. Es el último que me queda, tartamudeó. Sonreí apenas, aunque se me apretó el pecho. ¿Cuánto 2 pesos? Murmuró. Revisé la cartera, dudé, y dejé que mis ojos se posaran en los números del boleto de camión. Parecían cualquiera, pero algo se movió dentro. Dámelo, dije. Me lo quedo. Y quédate con el cambio. Parpadeó. De veras gracias, señora. No hay de qué. Solo prométeme que lo uses bien, respondí, casi para mis adentros. Sonrió tímido. Guardó el boleto en la chamarra y hizo una reverencia nerviosa. Volví la vista a la ventana. El agua de la bahía de Acapulco brillando bajo el sol. El viento soltando una tensión que ni sabía que traía. En ese intercambio breve, entendí cuánto tiempo había pasado sin actuar, sin esperar nada. Sin miedo, un gesto chiquito, callado. Podía pesar más que 1000 palabras. La sonrisa del chamaco se quedó en mi mente mucho después de que avanzara por el pasillo. Y sentí un chisguete de algo olvidado, esperanza. Desdoblé el periódico de la mañana con manos temblorosas. La cocina chiquita de mi departamento en Mazatlán en silencio. El café se había enfriado, olvidado. El cachito del chamaco, el que compré por impulso, por ocurrencia, estaba junto a la taza, los números guardaditos en el bolsillo. Leí los números en voz alta, 1 a 1, 5, 12, 23, 34, 47, 62. La voz se me quebró en el último. Lo leí otra vez. Igual, acerqué el papel, la incredulidad apretándome el pecho. No, susurré, negando con la cabeza. No puede ser. El celular vibró. Mensaje de la Lotería Nacional, confirmación de los números ganadores. Se me aflojaron las manos. Acababa de ganar. Me hundí en la silla. Los 65 años acomodándose de otra forma. No era tristeza. No era miedo, era poder. Oportunidad. Libertad. Por primera vez en décadas, el mundo giraba a mi favor. La cara del chamaco se encendió en mi mente. El gesto que parecía insignificante ahora tenía un peso que apenas alcanzaba a entender. Sonreí apenas. Una revelación lenta. Esto era más que suerte. Era chance de recuperar lo que me habían negado, de rehacer la vida de la que me habían echado hace tanto. Firmé el contrato con una calma que no esperaba, la tinta pesando más de lo que creía. El departamento era chico, no más de 60 metros cuadrados, pero la bahía brillaba afuera por la ventana y era mío entero, sin reglas ajenas, sin juicios, solo paredes que me pertenecían. Dejé la mochila y respiré hondo. Bienvenida a casa, Leonor, me susurré. Sonaba raro y acertado a la vez. Desempaqué despacio, doblando ropa, apilando libros, acomodando los pocos recuerdos que decidí traer. Sonó el teléfono. Pensé que sería mi hija o algún familiar enloquecido, pero era el chamaco del camión. Señora, solo quería darle las gracias otra vez, dijo, voz titubeante pero cálida. Voy a aprovecharlo. Lo harás, le dije, una sonrisa asomando. Solo échale ganas. Eso es todo lo que piden. Llegaron las cuentas por correo. Las pagué una por una y sentí una satisfacción rara, como si cada cheque fuera un pasito para recuperar mi vida. Fui al mercado. Compré verduras frescas y pan. Hasta me di el gusto de una macetita de margaritas para la mesa.
Nadie me decía qué hacer. Nadie me pedía explicaciones. Esa noche me paré junto a la ventana. Las luces de la bahía reflejándose tenues en el agua. Por primera vez en años sentí el zumbido quedito de la independencia. Ni miedo, ni tristeza, ni coraje, solo un pulso firme de control y libertad. La ciudad afuera bullía, viva, indiferente a mi pasado. Y así lo quería. El chamaco esperaba junto al mercado de la esquina, con un montón de cachitos torpes en las manos. Al verme, se le abrieron los ojos y dudó. Como si no supiera si correr o quedarse. «Hola», dije suave, manteniendo la voz firme. «¿Te acuerdas de mí? ¿Del camión?» Asintió, cambiando el peso de pie. «Sí, señora. No pensé que volvería. Quería ver cómo estabas», respondí. «¿Cómo has estado desde ayer?» Se le cayeron los hombros. «Ha sido duro. Mi mamá trabaja turnos dobles. A veces no alcanza para comer. Y el casero». La voz se le apagó. Pero la mirada al edificio cuarteado al otro lado lo dijo todo. Tragué el nudo que se me formaba. «Creo que podemos arreglar algo», dije. «Ven conmigo». Caminamos a una oficina chiquita, donde gestioné que él y su mamá tuvieran casa segura por un año. Escribí cheques para despensa, útiles escolares y ropa, cada cosa, cada forma firmada. Traía un peso de responsabilidad y gusto que no sentía hace años. «Señora, ¿por qué hace todo esto?», preguntó voz chiquita, incrédulo. Sonreí apenas. «Porque te mereces una oportunidad. Nadie debería batallar solo si está dispuesto a trabajar y aprender. Eso es lo que cuenta». Bajó la vista a sus zapatos, parpadeando rápido. No sé qué decir». «No tienes que decir nada», le dije. «Solo prométeme que le sacarás jugo. Con eso basta». Al salir, sentí un calor raro acomodándose en mí. Ayudarlo no me hacía rica como prometía el cachito, pero me daba una riqueza más duradera, la esperanza del chamaco. Frágil pero real. Reflejaba algo que casi había perdido la fe en que actos chiquitos, hechos en silencio, podían crear ondas que nadie mide. Lo vi correr de vuelta con su mamá, los cachitos con nuevo orgullo, y entendí que lo que había empezado era más que caridad. Era recuperación, para él, y de alguna forma, para mí. El celular empezó a vibrar en cuanto crucé la puerta del departamento. Un mensaje, otro, luego una ráfaga de llamadas. Vi el nombre de mi hija parpadeando, cada alerta más urgida que la anterior. Lo dejé sonar. «Mamá, contesta, ¿dónde estás?», exigía el primer texto. No respondí. Dejé la bolsa y desempaqué las compras. El silencio del departamento se sentía intencional, casi desafiante. Llegó el segundo mensaje, de su esposo Leonor. «Esto es en serio. No puedes desaparecer. Las cuentas, la casa, todo es un desastre». Me detuve, apretando el pulgar contra el borde de la mesa. La quijada se me tensó. Años de que me dijeran qué hacer, de esperar que resolviera problemas que no eran míos, habían endurecido una parte de mí que no tocaba en décadas. No reaccionaría, no cedería. Volvió a vibrar, otra llamada, los dos al mismo tiempo. Miré la pantalla. «Ya se calmarán», murmuré. Desconecté el celular y lo dejé lejos. Una parte chiquita sentía su pánico, la energía frenética que me mandaban, pero no era nada contra los años cargando sus críticas, sus exigencias, sus expectativas. Cada mensaje, cada timbre, me recordaba que el control que había cedido tanto tiempo era mío para recuperar. Respiré hondo y empecé a ordenar los papeles en la mesa. Cuentas, cartas, recibos del chamaco que ayudé. Este era el ritmo que quería ahora, no dictado por su miedo o coraje, sino por mis decisiones. Los oí dejar un buzón, voces subiendo y bajando en desesperación. Lo dejé sonar un rato, escuchando el pánico que yo había cargado al revés. Sonreí apenas, por primera vez en años. No respondía a la urgencia de nadie. Mi vida, mis reglas,
Mi ritmo. El golpe en la puerta fue seco, insistente. Estaba acomodando papeles para los útiles del chamaco, cuando la voz conocida, impaciente, gritó: «Mamá, abre, tenemos que hablar». Dejé el pluma y caminé a la puerta, girando la perilla despacio. Los ojos de mi hija estaban desorbitados. Mezcla de coraje e incredulidad, su esposo atrás, brazos cruzados, golpeando el pie con impaciencia. «Leonor, no puedes esfumarte la casa, las cuentas, los arreglos. Te necesitamos», exigió, la voz subiendo con cada palabra. «Estoy aquí ahora», dije, tono calmado, casi suave. «Y no estoy para lo que crees». «¿Qué significa eso, mamá? Esto no es broma», dijo acercándose. «Hemos estado como locos». «Lo veo», la corté suave, levantando la mano. «Pero ya no soy la que está loca. He manejado las cosas a mi modo». El esposo frunció el ceño. «¿A tu modo?» «No puedes ignorar la responsabilidad». «No la ignoro. La priorizo. Mi responsabilidad ahora va donde importa», dije, mirando el montoncito de papeles del chamaco. Este joven y su familia batallaban. Necesitaban ayuda ya. Se la di. Se le encendió la cara. Coraje y shock mezclados. «Espera. ¿Les diste qué? ¿Cómo pudiste? También me di lo que necesitaba», dije, levantando el cachito que le compré, doblado en mi mano. «Este boleto me hizo millonaria». El mismo gesto que lo ayudó a él me asegura que ya no tengo que responder a pánico ni chantaje tuyo. Se le abrió la boca, se cerró, volvió a abrirse. La cara del esposo pasó de enojo a incredulidad. Esperaban que suplicara, que me disculpara, que me doblegara. En cambio, me planté callada, firme, intocable. «Tú no puedes estar hablando en serio», susurró mi hija, la incredulidad enhebrando las palabras. «Hablo en serio. Elegí cómo vivir. No puedes dictarlo, y no te dejaré usar mis decisiones para tu conveniencia». Cerré la puerta suave, dejándolos en el porche, atónitos, sin poder. Por primera vez en décadas, el control que creían tener se había ido por completo. Puse la lamparita en la mesa, su luz cálida derramándose suave por el departamento. Las luces de la bahía afuera se reflejaban tenues en el agua, pero no competían con el resplandor quedito de esta habitación. La luz era mía entera, elegida y controlada. Me hundí en la silla, los dedos rozando el borde de la mesa, y dejé que los pensamientos flotaran. 65 años de vida, de sacrificios invisibles, de devoción malentendida. Todo llevaba a este momento, el cachito, el chamaco que ayudé. La independencia que peleé en silencio, todo se juntaba en algo que por fin podía llamar mío. Un golpe en la puerta me sobresaltó, pero no me levanté. La voz de mi hija sonó tentativa, contenida. «Mamá, ¿estás bien? ¿Podemos hablar?» No contesté. Mi silencio llevaba todo lo que necesitaba decir. Años de control ajeno se evaporaron en un segundo. No estaba para calmar su pánico, sus miedos, sus expectativas. Estaba para mí. El departamento volvió a quedar en silencio. Miré la lamparita, su luz firme, sin titubear. Por primera vez sentí el peso de mis elecciones asentarse en una paz rara. El chamaco que ayudé tendría un año mejor. El cachito aseguró mi libertad, y ya no cargaba el yugo de vivir para complacer a otros. Dejé que una sonrisa leve tocara mis labios, sin enfrentamientos, sin gritos, sin exigencias. El poder había cambiado, sutil y completo, sin rencor. Me elegía a mí, y con eso bastaba. La ciudad zumbaba abajo, indiferente al pasado, ajena a la lucha que había visto de lejos. Ya no necesitaba aprobación de nadie. La lamparita ardía suave, símbolo de la vida que seguiría en mis términos. Podía respirar, podía descansar, podía vivir. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina, cada uno un plan, una posibilidad, una promesa a mí misma, presupuestos detallados, estrategias de inversión pensadas con calma, horarios para el chamaco que ayudé,
y hasta ideas para un huerto chiquito en la terraza. Todo frente a mí, como un mapa de lo que vendría. Sonreí apenas, trazando las líneas con los dedos, sintiendo por primera vez en décadas que mis decisiones no le debían nada a nadie. Eran mías, puras, sin cadenas. El celular vibró con un mensaje. Era el chamaco, corto y titubeante como siempre. Señora, solo queríamos darle las gracias de corazón. Mi mamá dice que marcó una gran diferencia, que por fin podemos respirar sin tanto apuro. Le respondí simple pero con cariño. Sigan echándole ganas. Mi niño, aquí estaré para ayudar cuando lo necesiten. Siempre. Más tarde llamó mi hija otra vez. El timbre insistente como un eco del pasado. Lo dejé sonar. El zumbido perdiéndose en el aire. No quería revolver el pasado ni defender mis elecciones con palabras que ya no importaban. Que aprendiera lo que era respetar límites, como yo al fin había aprendido a ponerlos firmes sin titubear. El silencio era mi escudo, mi victoria callada. Revisé propuestas para un fondo comunitario chiquito, soñando con becas para chamacos como él, talleres de oficios en los barrios, apoyos para mamás solteras que batallan solas. Este era el impacto que quería callado, duradero, con sentido profundo, como las raíces de un mezquite que nadie ve pero sostiene todo. Veía la diferencia que podía hacer, las vidas que podía tocar, y me emocionaba más que cualquier premio de lotería, más que la lana acumulada en el banco. Me recosté en la silla, manos en el borde de la mesa, el corazón latiendo con un ritmo nuevo, sereno. La libertad que gané no era solo lana gorda, era tiempo para soñar despierta, elección para decidir sin presiones, capacidad de actuar sin que nadie me jalara las riendas. Cada decisión ahora, cada paso, cada respiro, era mío entero, como el viento libre de la costa que no pide permiso. ¿Estás lista para esto?, me susurré. La voz suave en la quietud. La bahía afuera brillaba bajo el cielo de atardecer, firme e indiferente. Testigo muda de mi transformación, estaba lista, con el alma en llamas y los pies en la tierra. Una vida construida sobre segundas oportunidades podía ser hermosa, deliberada, poderosa, como un amanecer que pinta el mar de oro. Y ahora tenía la chance de moldearla exactamente como quería, con generosidad, con paz, con el fuego que nunca se apagó del todo. Mañana empezaría con una caminata por la playa, sintiendo la arena bajo los pies, planeando los primeros pasos de este camino que era solo mío.